Celebran con diversas actividades el aniversario 503 de la otrora Villa de San Cristóbal de La Habana. Desarrollan Semana de la Cultura de Santa Clara con muestras de expresiones artísticas del territorio. Y concluyó el Festival Internacional de Ballet de La Habana Alicia Alonso. Hoy reflexionamos sobre la importancia de este encuentro. Saludos desde La Habana, es martes 15 de noviembre de 2022 y abrimos la emisión del día de hoy del Noticiero Cultural de la Televisión Cubana. Múltiples son las acciones que se realizan en la capital cubana para celebrar mañana el aniversario 503 de la fundación de la otrora Villa de San Cristóbal de La Habana. Las festividades se iniciaron el pasado 10 de octubre, coincidiendo con el inicio de la Jornada de la Cultura Cubana, con el homenaje al Padre de la Patria en la Plaza de Armas del Centro Histórico de la ciudad, al pie del monumento a Carlos Manuel de Céspedes. Desde entonces se han sucedido un conjunto de actividades artísticas, inauguraciones de obras, talleres de pensamiento y otras acciones vinculadas a resaltar el legado de Eusebio Leal, eterno historiador de La Habana. Al inicio de este noticiero ampliamos la información. La tradicional ceremonia de la Vuelta a la Ceiba esta noche, que como cada año inicia en el Museo de la Ciudad y cuenta con la participación de niños y niñas del centro histórico junto a la población de la capital, será la antesala del concierto por el aniversario 503 de la fundación de la ciudad, que comienza a la hora del cañonazo en la Plaza de Armas y tendrá como invitados a varios artistas. También hoy fueron activados los 8 kilómetros del Malecón y otras avenidas principales como espacios de festejos. Bajo el lema La Habana de Todos, las festividades por el aniversario finalizarán este miércoles 16 de noviembre y tendrán justo en esa jornada la inauguración de la sede del espacio Cultura entre las Manos a las 9:30 de la mañana. Se inaugurarán la segunda etapa del parque temático de la Muralla del Mar, la tienda del patrimonio Foto Habana, la sala Patria Amada en la Casa Eusebio Leal y el centro demostrativo de energía renovable en la Quinta de los Molinos. En la noche de este miércoles, en homenaje a la fecha fundacional de La Habana, el Ballet Nacional de Cuba ofrecerá una gala especial en el Teatro Martí. Dos grandes festivales animan las salas de conciertos capitalinas este mes, dedicados a las celebraciones por la fundación de la capital. Habana Clásica, que transcurre hasta este domingo 20 de noviembre, bajo la dirección artística de Marcos Madrigal, y el Festival Mozart Habana, que comienza justo el 20 y se extenderá hasta el 27 de noviembre, organizado por el Liceo Mozartiano de La Habana. San Cristóbal de La Habana constituye una de las 7 villas fundadas por los colonizadores españoles y en la actualidad ostenta el título de Ciudad Maravilla, y tanto su centro histórico como su sistema de fortificaciones poseen la condición de Patrimonio de la Humanidad de la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, desde 1982. Yuris Norido en el Noticiero Cultural. Y precisamente como parte de las actividades por el aniversario 503 de la Fundación de La Habana, desde este lunes sesiona en los espacios del Centro Histórico la Asamblea General de la Red de Oficinas del Historiador y Conservador de las Ciudades Patrimoniales. En el encuentro participan junto a los especialistas cubanos, expertos internacionales de España, México e Italia. Las celebraciones por el aniversario 503 de la fundación de la Villa de San Cristóbal de La Habana promueven nuevos diálogos sobre la conservación del patrimonio en Cuba. Ya logramos centrar las 15 ciudades monumento nacional de nuestro país, que de ellas 4 tienen sus centros históricos declarados Patrimonio Mundial y 2, que son Santiago de Cuba y Viñales, también tienen sitios inscritos en la lista de Patrimonio Mundial que también están y forman parte de estos territorios. Y nuestro compromiso es principal y fundamentalmente con los ciudadanos que viven en esos lugares, a los cuales hay que mejorarle su calidad de vida, porque no es una ciudad para el turismo, es una ciudad para los ciudadanos, es una ciudad con cultura para los ciudadanos que después se vuelve de interés al visitante. Ese es un compromiso grande, pero el gran compromiso es con la nación cubana.
Como siempre decía Eusebio, el milagro es Cuba. La Asamblea General de la Red de Oficinas del Historiador y el Conservador de las Ciudades Patrimoniales de Cuba permitió conocer sobre la recuperación de viñales tras el paso del huracán Ian. Estamos trabajando en una escuela primaria con unos recursos que brindó la Oficina del Historiador de La Habana. Estamos trabajando en una vivienda de bóveda porticada, que es una experiencia de sostenibilidad muy interesante, pues no se usa el acero. Ya tenemos varias viviendas con derrumbes parciales y totales de techo que se han recuperado. Estamos en este momento realizando 2 viviendas para familias también muy necesitadas y familias con necesidades especiales que estamos apoyando. También se están trabajando en 10 viviendas en varios sitios de la zona declarada Patrimonio Mundial, que también se van a respetar los materiales tradicionales, la madera, el guano. La agenda del encuentro, que sesiona hasta el venidero 19 de noviembre, incluye la presencia de representantes de organismos de la Administración Central del Estado. Los integrantes de la red comparten experiencias en el manejo y conservación de ciudades patrimoniales. El empeño mayor es poner en valor los 6 paisajes culturales fundamentales de la ciudad. El primero y más importante, el del paisaje urbano histórico de la ciudad, que tiene un peso significativo porque es la ciudad fundacional, porque es la ciudad histórica, porque es el lugar donde se tiene el reservorio de la cultura inmaterial santiaguera. Estamos concentrando precisamente todos los esfuerzos hacia el Valle de los Ingenios, esa parte del patrimonio donde realmente hay que trabajar considerablemente en toda la recuperación de las comunidades rurales e incentivar economías creativas en esas comunidades que le permitan reactivar a partir de una economía emergente de los últimos tiempos, que es el turismo, cómo se inserta en todos estos procesos ya de desarrollo local. Hemos seleccionado ya para la primera etapa del año 2023 41 edificaciones que paulatinamente vamos a ir trabajando a todo lo largo de la calle Independencia hasta el Parque Honorato. Rescatar espacios urbanos que tienen su historia, por ejemplo la Plaza Adolfo del Castillo, que era la plaza de la iglesia parroquial. Hoy se llevó un proceso de rehabilitación y reanimación que hoy están disfrutando los guanabacoenses. La Habana también acoge el 18º Encuentro Internacional sobre Gestión de Ciudades Patrimoniales. A la reunión asisten representantes de Italia, México y España. Venimos con un acuerdo bilateral entre el gobierno de España y también, por supuesto, Cuba, más concretamente con San Cristóbal de La Habana, para potenciar la rehabilitación de espacios monumentales, y esa es la línea que nosotros entendemos que va a ser el fruto de ese trabajo que estamos haciendo y estamos realizando desde hace muchísimo tiempo. Comunicar el patrimonio desde los desafíos de la contemporaneidad, tender alianzas y articular políticas de desarrollo sostenible figuran entre las prioridades de la red de oficinas del historiador y el conservador de las ciudades patrimoniales. El sueño de Eusebio Leal se multiplica en Cuba. Oniel Alejandro y Jenny Fleites, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y ya es tiempo de hacer una primera pausa en esta emisión de martes para cumplir con nuestros compromisos promocionales. En el próximo segmento le estaremos hablando de música. Usted no abandone la sintonía. Enseguida estoy de vuelta. El libro del mes, espacio que lleva a los lectores cubanos un libro para enriquecer su universo como individuos. 100 preguntas sobre personalidades simbólicas de la historia de Cuba, de Francisca López Siveira, desde el 18 de octubre y durante el mes de noviembre. Un libro vivo es un libro abierto. Desde este domingo se desarrolla la Semana de la Cultura en Santa Clara, dedicada a Marta Abreu en el aniversario 177 de su natalicio. Una de las primeras acciones fue el concierto realizado por el Coro Vinos en el Museo Provincial.
Un variado y virtuoso concierto ofreció el coro Audinos que dirige el joven maestro Michael Iglesias en homenaje a la ciudad y a su benefactora Marta Abreu de Esteves. Tenemos una cantidad de instrumentistas, es decir, instrumentistas que cantan. Es algo que marca la diferencia ahora mismo con otras agrupaciones corales del país que están integradas por cantantes nada más. Y entonces hace rato queremos que también, aparte de cantar, como es un ensemble, si puede desdoblarse, puede hacer diferentes formatos, que los jóvenes le toquen y le canten a Marta. Hoy, 2022, es algo importante. El programa, muy hermoso y profesional en su concepción y ejecución, permitió deleitar al público que asistió al Museo Provincial Villa Clara, aún en fase de mantenimiento constructivo, pero brindando servicios alternativos a los espectadores. Desde lo profano a lo sacro, de lo sacro a lo más popular, es decir, desde la música antigua a las sonoridades más contemporáneas. Y empezamos a hacer un viaje en el tiempo y terminó hasta lo más contemporáneo. Y al final no terminó siendo un solo coro masculino, terminó siendo un gran coro que cantó junto con Audinos hoy. Este programa musical complementó el objeto social del museo, pues la instalación mostró y explicó piezas que nos hablan de la esencia de la patriota santaclareña Marta Abreu de Esteves. Una muestra de un microscopio que perteneció al Dispensario del Amparo, que es una de las obras sociales que los santaclareños le debemos en su momento a Marta Abreu, y que por mucho tiempo permaneció bajo la custodia de Agustín Anido, que fue el director de este Dispensario del Amparo. Hoy forma parte de la colección, es uno de los objetos de Marta que nunca ha estado en la tesis expositiva, o sea, en el montaje anterior nunca estuvo expuesto. Es un microscopio de bronce y cristal muy pequeño, pero el tamaño no es significativo para no valorar el papel que jugó dentro del Dispensario del Amparo, donde iban a ser atendidos los niños pobres de Santa Clara. Música y muestras expositivas, ambas modalidades de primera línea en el Museo Provincial Villa Clara, son parte de las actividades por la Semana de la Cultura. Desde Villa Clara, Alfredo García e Hilda Cárdenas Conyedo para el Noticiero Cultural. La 17ª Semana de la Cultura Belga en Cuba acercó una de sus actividades a los matanceros con la presentación del notable acordeonista Didier Laloy en la sala de conciertos José White de la Atenas de Cuba. El destacado acordeonista belga Didier Laloy acompañó a la Orquesta Sinfónica de Matanzas durante un concierto en la Sala White como parte de la 17ª Semana de la Cultura Belga en Cuba. Es muy importante para nosotros porque a través de la cultura, que sea musical, literatura o de film o de historietas, podemos combinar artistas belgas y artistas cubanos, se mezclan y como han visto hoy en Matanza hacen cosas muy lindísimas entre cubanos y belgas y me parece muy importante eso. Didier Laloy resulta uno de los representantes más activos del renacimiento del acordeón diatónico a nivel internacional. Este popular músico tiene la capacidad de abordar todos los géneros musicales con una proyección escénica excepcional. Donc, j'ai travaillé à La Havane avec le chef d'orchestre Pepito Méndez. Ha trabajado en La Habana con la Orquesta Lyceum Sinfónica de La Habana y el jefe de orquesta Pepito Méndez. Et c'est le même chef que le chef, c'est lui qui dirige cet orchestre-ci aussi. Donc c'est lui qui nous a fait rencontrer cet orchestre. Pepito Méndez, jefe de orquesta, es el mismo que trabaja con la Orquesta de Matanzas y es el que ha hecho la relación con la Orquesta de Matanzas. Con la interpretación de 9 piezas musicales, la mayoría de ellas compuestas por Laloy, esta presentación a sala llena vistió de gala a la Atenas de Cuba. En Matanzas, Ania Díaz Báez, Noticiero Cultural. Y de música continuamos hablando en esta emisión. Al aniversario 50 de la fundación del Movimiento de la Nueva Trova, dedicamos esta semana a nuestra sección Contrapunteo. Mi colega Claudia Lugo se acerca en esta ocasión a la presencia y aporte femenino a esa expresión musical a lo largo de los años. Segunda patria, la noche cerró con broche de oro el sueño que puso su oscuridad en la palabra, pero así todo alumbra lo que es.
El movimiento de la Nueva Trova y la trova en general, porque el movimiento se fundó en el 72 y terminó en el año 86, que después se fusionó con otras organizaciones y se conformó la Asociación Hermanos Saiz. Y el movimiento tuvo poca presencia femenina, como ha tenido poca presencia femenina la canción toda trovadoresca, porque vivimos en una sociedad que es culturalmente machista. Y ese patriarcado nos atraviesa a los hombres y atraviesa también a las mujeres. Y yo creo que en una primera instancia quizás pudo haber sido mal visto el hecho de una mujer con una guitarra. Estoy especulando. Y quizás también esta misma cultura las haya ido replegando, como que este no es tu lugar no es en un escenario, tu lugar no es público. Sin embargo, ¿cómo ha sido el papel de las mujeres en el movimiento de la Nueva Trova? En Cuba la mujer ha tenido una preponderancia exquisita, yo creo, dentro de la trova. Desde María Teresa, Sara González, Luna Manzanares, Annie Garcés, Luisa María Devia, Rita del Prado, Marta Campos, Heidi Igualada, trovadoras, Annali la guantanamera, Azucena le dicen, maravillosa. Yo creo que en Cuba tienen todas las condiciones, tienen todas las oportunidades de hacerse de una carrera sólida, consistente y con un publicazo. En otros países donde he vivido es un poco más complejo. Hay un machismo imperante en las sociedades, hay oportunidades que se le dan a los hombres que no se le dan a las mujeres y hay obligaciones estéticas que le piden a una mujer que no le pide a un hombre. Ahora mismo en la Nueva Trova hay muchas trovadoras y son con canciones muy valientes, muy fuertes, y creo que en toda Cuba, no sé, tú conoces por supuesto la mina de trovadores que hay en Villa Clara, y hay maravillas de mujeres cantando ahí. Las mujeres trovadoras cubanas han sido ejemplo e inspiración en todo el mundo. Yo quiero contarte que en el año 97 vine al Festival de la Juventud y los Estudiantes, fue mi primer viaje a Cuba, hace mucho. Y ahí vi a las mujeres cubanas organizadas, las mujeres como institución. De hecho me invitaron cuando me conocieron a un evento que se llamaba Mujeres en la Casa. Y bueno, ahí conocí a Heidi, a Rita, a Marta Campos, a Liuba, conocí a muchas mujeres y vi realmente lo que yo soñaba para mi vida. Después llevó 20 años casi que yo fundara el movimiento Mujer Trova, lograr lo mismo que había visto aquí. Así que la gesta de ese movimiento y la gesta de mi admiración y de mi fortaleza en la gestión con mujeres ha nacido aquí en La Habana. El machismo todavía prevalece, aun cuando no triunfe. Puede ser un trovador con 200 kilos, pero tienes que ser entonces una mujer bien vestida, maquillada, que enseñe las piernas, que no sé qué, para poder que baile, para poder triunfar. Te quitan la guitarra, te sacan las cejas. Hay una anécdota muy interesante cuando yo quise hacer el videoclip, gracias a Yaima Orozco, un video que tuvo varias nominaciones, que recomiendo verlo, lindísimo, la obra de Yaima me encanta. Yaima hubo que obligarla a pintarse, hubo que obligarla a peinarse, hubo que obligarla a afeitarse, y después no lo logramos. Yo decía, ¿por qué yo me empeño en cambiarle una estética con la que ella ha hecho una carrera espectacular? Y me doy cuenta de que eso llevado a escala, porque yo quiero que Yaima, sacar la mejor versión de Yaima posible, pero es la mejor versión para mis ojos. Habría que ver para su público, para su estética. ¿Por qué para mí? No, para su mundo. Y así lo hicimos. Y, por ejemplo, Yaima es una trovadora muy exitosa de Santa Clara, con una carrera internacional, con una obra tremenda y desde lo natural. De hecho, habría que darle más espacio aún y saldar incluso las deudas de tantos años sin darle ese lugar, ¿no? Y con el movimiento de la Nueva Trova empezaron a incorporarse más mujeres y a medida al cabo de estos años se ha incorporado más todavía. Ya incluso tenemos hoy en este país un evento de trovadoras que se llama Ella y Yo. Eso quizás 30 o 40 años antes no era posible.
no porque no hubiese la voluntad, sino porque no estaban esas trovadoras. Hoy existe ese evento porque existe la voluntad de visibilizar a la mujer dentro de la canción trovadoresca, pero también porque existen trovadoras. Y eso, en la medida en que sigan cantando mujeres, aparecerán otras mujeres también para cantar. Lo guardo en la canción que hoy yo te di. Claudia Lugo, Noticiero Cultural. Que hoy... Muchísimas gracias a mi colega Claudia Lugo por este segundo acercamiento al tema que nos ocupa esta semana en Contrapunteo, la trova en Cuba, cómo se piensa y se vive. A propósito de las celebraciones por los 50 años de la fundación del movimiento de la nueva trova en nuestro país. Usted puede participar de nuestro debate con sus sugerencias y opiniones. Escríbanos a nuestro correo electrónico contrapunteonc@cuarte.cul.cu o déjenos un mensaje en nuestra página en Facebook www.facebook.com/noticierocultural.cuba. Ahora hacemos otra pausa en esta emisión y en el próximo segmento le estaremos hablando del recién concluido Festival Internacional de Ballet de La Habana. Usted no se vaya, enseguida estoy de vuelta. Este fin de semana concluyó la 27ª edición del Festival Internacional de Ballet de La Habana, Alicia Alonso. Como anunciamos en nuestros titulares, hoy reflexionamos sobre la trascendencia de este evento. Y para ello recibo en nuestro estudio a mi colega Yuris Norido. Como siempre, eres bienvenido. Muchísimas gracias, siempre tan amable. Contra todos los obstáculos, contra muchos presagios, en un empeño que en ocasiones pareció titánico, hubo festival y su celebración en momentos particularmente difíciles para la nación, en medio de una agudizada crisis económica, no fue un capricho ni un alarde propagandístico. Era una necesidad, porque en momentos complejos el arte puede ofrecer alivio, motivación. Es una declaración de principios, porque ni siquiera en una situación compleja el país renuncia a su cultura, a sus más importantes convocatorias. La resistencia creativa es ahora mismo un pilar y el arte tiene mucho que aportar en ese sentido. Más allá del simbolismo del festival, llama la atención su singular apuesta integradora. Es, de hecho, la línea de trabajo que se ha propuesto consolidar la compañía anfitriona, el Ballet Nacional de Cuba, con la dirección de la primera bailarina Biensay Valdés. La idea que definió esta edición, aunar tradición con contemporaneidad, ha marcado el trabajo de la agrupación en los últimos tiempos. Convocar a reconocidos coreógrafos del panorama internacional, ampliar el espectro temático, estilístico y conceptual, propiciar el intercambio con otras escuelas y otras maneras de entender y asumir la danza, han sido prácticas de las más recientes temporadas y procesos creativos. Todo sin descuidar el gran legado de los maestros, fundadores, Alicia, Alberto y Fernando Alonso. El Ballet Nacional de Cuba puede y debe seguir siendo referente internacional en la interpretación de los grandes clásicos del repertorio decimonónico, y en ese sentido es preciso trabajar intensamente con los bailarines emergentes, con las más jóvenes promociones de la Escuela Nacional de Ballet, teniendo en cuenta los desafíos de la renovación permanente de los elencos. Hay que insistir en el dominio de los estilos, en la evolución creativa de la técnica, con la Escuela Cubana de Base, en la proyección escénica de los intérpretes. Pero más allá de esa responsabilidad histórica, la emblemática compañía puede
y también debe ampliar mucho más sus horizontes, insertarse coherentemente en las más actuales dinámicas coreográficas e interpretativas. En el ballet, en la danza toda, hay mucho por hacer todavía, y ese diálogo con el mundo puede significar un estímulo para los bailarines, para potenciales coreógrafos, para los maestros y también para el público. Hay que aplaudirle a la dirección del Ballet Nacional de Cuba los pasos en esa dirección, sobre todo cuando son el resultado de una labor que no siempre resulta visible para el gran público. Son necesarios mucho empeño, mucho sacrificio, horas de tensión, arduas negociaciones para garantizar una propuesta novedosa sobre el escenario. En el Ballet Nacional de Cuba se trabaja y este festival fue un ejemplo. Importantes figuras de la escena internacional estuvieron en La Habana, desafiando en algunos casos la interesada demonización de este país por parte de ciertos sectores políticos. Pudo más la cultura, la posibilidad de ofrecer arte a un público entusiasta y conocedor. Que las salas hayan estado llenas, que se haya reconocido el desempeño de los artistas con ovaciones, demuestra que el espíritu de la cita está intacto, y extender las presentaciones a 3 provincias cubanas, convocar a varias compañías nacionales y preservar una interesante programación colateral son también realizaciones atendibles del encuentro. Ha sido un buen festival, ajustado al imperio de las circunstancias, pero aprovechando al máximo las posibilidades. Se ha disfrutado de excelentes espectáculos, la diversidad ha marcado las propuestas y el público respondió. Hubo festival de ballet y con toda certeza habrá otros festivales. Indira. Muchísimas gracias, Yuri, por este comentario. Nosotros continuamos hablando del arte danzario en los minutos finales de esta emisión. En Camagüey se desarrolló la Fiesta Provincial de la Danza durante 2 jornadas. Es un evento que reunió al movimiento de artistas aficionados de las casas de culturas y proyectos comunitarios con el objetivo de mantener vivas las tradiciones danzarias en el territorio. Los detalles al cierre de esta emisión. La Fiesta de la Danza regresa una vez más a Camagüey, una oportunidad para mostrar el desempeño de los artistas aficionados en la provincia. En la cita compareció el talento artístico de las 4 casas de cultura de la ciudad cabecera, así como de varios municipios del territorio. La edición está dedicada a la instructora de arte Zoraida Hernández Calvo por sus 46 años de vida artística y al 10º aniversario del grupo Ecos de Tínima. El movimiento de artistas aficionados está presente. Las casas de cultura no han dejado de trabajar. Los aficionados, los instructores de arte se mantienen activos. Baste mencionar que en este evento se presentaron 47 unidades artísticas y de ellas 30 que son las que seleccionamos para este concurso. A un reto, a seguir mejor cada día, a ser mejores bailarines, a estar en todos los espacios, en todas las comunidades. Para nosotros es un reto y un orgullo hoy que la Fiesta de la Danza está dedicada al grupo Ecos del Tínima. Solistas, parejas y grupos bailaron al ritmo de géneros folclóricos populares y contemporáneos. Niños, adolescentes y jóvenes muestran la calidad del arte que se gesta dentro del movimiento de artistas aficionados. Un espacio que le dan sobre todo a niños y jóvenes aficionados, en este caso a la danza, que no son ni de escuela ni instituciones culturales de gran relevancia, y le brinda ese espacio como tal en un escenario y darse ese valor como artista y hacer lo que le gusta, en este caso que es bailar. Orgulloso de poder participar en este concurso danzario y yo expreso en la danza lo que yo siento de verdad y los sentimientos que llevo dentro de mí. Me gusta mucho porque es mi sueño y es lo que siempre he soñado toda una vida y espero ser muy buena bailarina y que un día me puedan ver como alguien grande, como yo admiro a esos profesores que son profesionales. Cada edición de la Fiesta Provincial de la Danza es una oportunidad sólida para visibilizar la labor que se realiza desde la comunidad en favor de la preservación de las tradiciones danzarias. En Camagüey, Aviaini Herrera, Noticiero Cultural. Punto final. En esta emisión del Noticiero Cultural le informamos del plan de acciones artísticas destinadas a celebrar el aniversario 503 de fundada la otrora Villa de San Cristóbal de La Habana. Le ofrecimos detalles de la Semana de la Cultura en Villa Clara y reflexionamos en nuestro estudio sobre la trascendencia e importancia del Festival Internacional de Ballet de La Habana Alicia Alonso, que concluyó este fin de semana.
Gracias por acompañarnos en esta entrega informativa. Nosotros, por supuesto, regresaremos mañana con otras noticias del arte y la literatura en Cuba y el mundo. Hasta entonces me despido, como siempre, con un saludo desde La Habana.